La agencia Standard & Poor's mejoró la calificación crediticia de Argentina y el riesgo soberano argentino cae a su nivel más bajo desde 2018. Son buenas noticias para el presidente Javier Milei, no las únicas, pero variables como la actividad industrial u otras como el poder de compra del salario o el consumo masivo no reflejan las mejoras de otros indicadores. Cuestiones como la reforma laboral o la financiación de las universidades generaron amplias protestas este año. Milei aspira a la reelección en 2027 y por ahora lidera las encuestas. Bienvenidos a DW Actualidad en Análisis. Soy Andrés Goldschmidt. ¿Cómo va el experimento del primer presidente liberal libertario de Argentina? De eso vamos a hablar hoy con Héctor Torres, abogado, especialista en temas económicos y ex representante de la República Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, y con Orlando Ferreres, fundador de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. También fue viceministro de Economía de la Argentina. Muchas gracias a los dos. Orlando, la primera pregunta, nos referimos a la noticia con la que iniciamos el programa. Baja el riesgo país a su menor nivel en años. ¿Qué significa y cómo afecta a la economía esto? Bueno, básicamente este es el riesgo país menor de los últimos 8 años, 443 puntos. Evidentemente que está dentro de los lineamientos que tiene el gobierno de ir bajando el gasto público y que el Banco Central no tenga que apoyar al Tesoro con financiamiento. Eso lo estamos viendo desde el primer día, pero después ocurrió la guerra del Golfo y hubo algunos aumentos de precios, por ejemplo, de los combustibles o de los alimentos, que desviaron un poco esta situación. Ahora yo creo que esto va a implicar la posibilidad de que Argentina, si baja un poco más el riesgo país, que pueda entrar dentro de lo que es el financiamiento internacional, como tienen otros países de Latinoamérica, como Brasil, Uruguay o Chile, que tienen 100 a 200 puntos de riesgo país. Esto es lo que esperamos nosotros, por lo menos en el estudio. Y Héctor Torres así lo ve también como una noticia significativa y a todas luces positiva, o no refleja otras cuestiones que están pasando en la economía. No, es una noticia positiva, ninguna duda. Cuanto más baje el riesgo país, más barato es la financiación, no solo para el gobierno, sino para las empresas. De modo que no hay ninguna duda que es bueno que baje el riesgo país. Creo que baja fundamentalmente, más allá de un gobierno que tiene un compromiso fiscal bastante inédito en la Argentina, inédito por el cumplimiento, me refiero, compromisos fiscales ha habido muchos. Creo que tiene que ver con que el gobierno finalmente ha aceptado de que hay una relación entre la acumulación de reservas y el riesgo país. Y ha estado comprando reservas fuertemente, creo que alrededor de 130.000 millones por mes, perdón, 130 millones por día. Creo que ahora está un poquito por abajo, pero en todo caso, eso es un cambio muy importante para los inversores y, por supuesto, para el riesgo país. Y volvemos con Orlando Ferreres. Decíamos al principio, no es la única noticia positiva en estos últimos tiempos. La economía está creciendo, exportaciones récord, hay un enorme superávit comercial. Mientras tanto, hay algunos sectores, además, que están en auge, pero otros no levantan, como la industria, por ejemplo. ¿Por qué sucede eso? Bueno, básicamente se está dando una economía doble. Hay sectores que andan bien, como el campo, todo lo que es agropecuario, todo lo que es petróleo, sobre todo el mismo petróleo o gas que se saca de vaca muerta, la minería también y los bancos. Los demás sectores, por ejemplo, la producción de textiles o confecciones, anda bastante mal, lo mismo la automotriz. O sea que es una economía con dos tipos de crecimiento, uno que avanza muy bien y otro que no crece o decrece. El promedio para nosotros nos da un 3% de aumento del Producto Bruto Interno de este año respecto del año pasado, o sea que es un crecimiento que es respetable porque el mundo está bastante convulsionado. O sea, esta es la conclusión nuestra
desde el punto de vista del crecimiento. Por supuesto que el salario real ha tenido problemas serios y eso implica que el consumo no crezca tanto. Y sobre todo el problema de la inversión bruta interna fija, o sea, lo que es material de transporte, material de producción o construcciones. Eso para nuestro estudio representa el 14% en moneda corriente del PBI. Piense que cuando Argentina creció a un ritmo muy alto en 1900, 1880 hasta 1930, la inversión estaba en promedio en el 40% del producto. Ahora está en 14%. O sea, necesitamos muchas más inversiones, por más que hay proyectos grandes de hasta 300 millones o hasta 1.000 millones, o para empresas chicas, los RIC famosos, que tienen que ser aprobados por el gobierno, ¿no? Los RIGI famosos, o RIGI, es un programa, una medida especial del gobierno argentino para incentivar grandes inversiones que se destinan sobre todo a la cuestión de la minería y otras extractivas. Con esta misma pregunta quería ir a Héctor Torres. Orlando Ferreres nos hablaba de esa economía doble. Los economistas hablan de heterogeneidad y justamente hablaba de sectores que no levantan en industria, en textiles. Si no me equivoco, son sectores que generan, que demandan mucho empleo, y por eso la pregunta para Héctor: ¿es preocupante esto o es el camino hacia un nuevo equilibrio, hacia un nuevo tipo de estructura productiva de la Argentina? ¿Cómo lo ve? Yo creo que es difícil dar una sola respuesta. Yo creo que por un lado es positivo que en la Argentina haya sectores muy competitivos, básicamente, además de la agricultura, me refiero en este caso a minería y todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, que están generando una situación particular en la cual tenemos un país que yo diría que está más cerca de la enfermedad holandesa que de una crisis de balanza de pagos como normalmente eh, terminamos cíclicamente. La Argentina para generar un buen superávit comercial, o bien tiene que esperar que los precios de los commodities, tenía que esperar que los precios de los commodities subieran mucho, o bien tener una buena recesión. En este caso estamos en una situación particular. Hay más dólares que empleo. Los sectores que crecen más son los que generan más divisas, pero generan menos empleo. Eh, entonces el riesgo, y ahí viene la parte negativa, el riesgo es el tránsito, digamos, pasar gente de industrias, digamos, ineficientes o no competitivas a nivel internacional al desempleo no es ningún negocio, ni económico, ni social, y mucho menos político, y sobre todo cuando se acercan elecciones. De modo que yo diría que el riesgo es que ese tránsito sea demasiado lento, me refiero a la creación. Por supuesto, siempre es más fácil cerrar una empresa que abrirla, o cerrar una línea de producción que abrir una nueva. Y particularmente puede ser muy traumático cuando el Estado no tiene recursos fiscales para acompañar ese proceso con seguro de desempleo, ayudas de distinto tipo, entre otras el retraining de la gente. Me refiero, entonces a mí yo diría, para contestar, es una buena noticia que la Argentina esté saliendo de esa situación en la cual tenemos crisis recurrentes de balanza de pagos. Este es un caso particular en el cual se generan mucho más dólares que empleo. Eso está bien, pero el tránsito es muy complicado, y por otra parte es muy complicado que no, si los tiempos no dan, porque evidentemente estamos hablando de un gobierno democrático que tiene que salir no reelecto necesariamente. Yo creo que lo mejor que nos podría pasar a nosotros es eh, asegurar una continuidad del rumbo económico con una discontinuidad política, compensar las dos cosas. Digamos que el rumbo económico no dependa de la reelección de un gobierno o de un líder, sino que el rumbo económico, no necesariamente exactamente todas las medidas, pero el rumbo se respete. Creo que eso es el riesgo mayor, es justamente, y el gobierno juega un poquito con esto, porque a nivel interno le conviene polarizar,
A nivel internacional el mensaje es otro, los Kirchner no vuelven más, de modo que yo creo que el riesgo es más político que la paciencia puede tener un límite, ese es el punto. Bien, y con estos dos términos que usaba Héctor Torres, el tránsito y el riesgo político, paso nuevamente a Orlando Ferreres para preguntarle justamente una cuestión fundamental en ese riesgo político, es la evolución del salario real, que si no me equivoco en los últimos tiempos no alcanzó a recuperar, aunque la inflación se frenó, sobre todo el año pasado. El consumo masivo se cae, la situación económica para muchos es muy ajustada. Entonces, en ese tránsito, ¿cuándo cree que va a cambiar esa tendencia? Sí, efectivamente va a cambiar, para que la inversión, como nos decía antes el señor Ferreres, pase de ese 14 o 15 a una cifra más acorde a lo que son los países que crecen mucho, no va a alcanzar este año ni el otro tampoco. ¿Cuándo cree y cómo va a cambiar esa tendencia, por lo menos en la evolución de los ingresos de la población? Sí, si tomamos la evolución del salario real de los últimos 8 o 10 años, estamos un 20% por debajo. Dentro del gobierno de Milei, que empieza el 10 de diciembre de 2023, ha tenido alguna caída, y ahora con la inflación del 2,1 del mes de mayo, quizás haya aumentado algo, pero desde el punto de vista del consumo, no encuentran los productores una excesiva demanda como para ponerse a hacer inversiones. Por eso es que la inversión es tan baja respecto del producto. Evidentemente falta esa parte que establezca las inversiones. Por supuesto que con los sistemas de estos del RIGI, que es para promocionar empresas grandes o a veces también chicas, pero que no tienen todavía una gran magnitud en cuanto a la inversión. Yo creo que tendríamos que ir viendo a partir de ahora mismo, de julio a agosto, un aumento del salario real y una perspectiva de que crezca el producto también para el año 2027, otro 3%, como tenemos calculado en el estudio, que es posible, con una inflación del 18% entre enero y diciembre del año que viene. Con esto la Argentina entraría en una zona de mayor confort y bajando el riesgo país, o sea que es la diferencia entre lo que rinden los bonos de Argentina y lo que rinde el bono de Estados Unidos a la misma fecha, que está en 440 puntos, algo así. Evidentemente ahí daría para obtener fondos del mercado financiero internacional y poder hacer frente a los vencimientos, con lo cual quedaría mucho más tranquila la perspectiva política, que tiene que haber una continuidad en la parte económica, aunque la transición política pueda cambiar, pero que no cambie la situación económica, como pasó en Chile o pasó en el Uruguay, por ejemplo, o mismo en Brasil. Y Orlando, una pregunta que quería hacerle, tal vez más de apreciación política. La pobreza ha bajado, es verdad, pero creo que podemos decir con seguridad que no se trata de un cambio estructural de empleos de mayor calidad o de crecimiento del empleo, sino el efecto mayormente del frenazo de la inflación y la lenta recuperación de los ingresos. La situación sigue siendo muy difícil. ¿Cree que puede haber una situación de pobreza y de acceso a bienes de consumo que esté anidando algún tipo de crisis que solo la vemos cuando hace eclosión, como ya pasó en los tiempos finales del gobierno de Menem y luego con la gran crisis de 2001? Sí, claro, efectivamente la Argentina podría estar siguiendo un lineamiento económico parecido al de Australia de los 90, pero ellos dejaron que entrara la competencia internacional, pero dieron mucho más tiempo para que las empresas se pudieran ajustar y se fuera haciendo una nueva estructura más competitiva con lo internacional, que es la que han logrado ahora. Yo creo que Milei
y Toto Caputo, que es el ministro de Economía de la Argentina, están dando poco tiempo a las empresas para poder realmente darles el tiempo para ajustarse a la realidad económica. Entonces, ese es el problema que hay, por lo cual, digamos, la inversión, después de estudiar todos los análisis, no crece mayormente. Requerimos esas elecciones del 2027 y donde la parte política no cambie la parte económica. Y pasamos del riesgo político al riesgo financiero. Se la vamos a hacer esta pregunta a Héctor Torres. Parece ser un periodo de tranquilidad cambiaria, eso es lo que por lo menos vemos quienes analizamos leyendo lo que pasa el día a día y no somos expertos. La tranquilidad cambiaria se refiere en Argentina al valor del dólar y relativa calma financiera. Repito, en Argentina hay que salir siempre con paraguas aunque brille el sol, porque aparecen las crisis o las corridas sin que las hayamos podido predecirlas. ¿Cómo ve Héctor Torres los riesgos por ese lado? Yo creo que, digamos, si el 2027 no genera una sorpresa desagradable política, y yo no creo que pase, pero en todo caso tampoco se puede excluir, porque la gente no vota con los números macroeconómicos en la cabeza, vota con la sensación que tiene en el bolsillo y algo más que en este momento está molestando es una cierta decepción respecto a lo que se esperaba moralmente de este gobierno, que dice que iba a ser la moral como política de Estado. Hay una serie de escandaletes lamentables vinculados con corrupción eh, y falta de transparencia, que podría generar algún ruido, pero en todo caso, salvo la parte más, yo no sé si decir positiva, pero llamativa, es en Argentina no hay, Milei está solo políticamente, no tiene nadie enfrente. Eh, Esas cosas pueden cambiar rápidamente. De hecho, hay una ministra de su gabinete que se está separando y que puede eventualmente ofrecer una oportunidad de continuidad con discontinuidad, como dije yo, continuidad económica con discontinuidad política. Pero en todo caso, por el momento no hay nadie que capitalice esa creciente, digamos, aunque todavía no preocupante, pero creciente eh, preocupación de la gente respecto a que no, digamos, los números macroeconómicos son mucho más positivos que la sensación térmica, me refiero. Lo que sí también es importante es que en este caso hay esperanza todavía, digamos, un poco menos que el año pasado, pero en todo caso, de acuerdo a las encuestas. Yo soy optimista, muy optimista, en el mediano plazo de Argentina. Mediano plazo para la Argentina son 2 años, 3 años, yo creo que eso, si me decís, si pasamos las elecciones del año que viene sin una sorpresa desagradable, creo que la Argentina está en un cambio muy importante y positivo. Eh, Ahora, el año que viene va a ser un año muy complicado. Además, estamos en una situación internacional muy particular. Este es digamos, por supuesto que ustedes saben que estamos en una guerra comercial. eh, eh, China tiene que desviar comercio que anteriormente iba a Estados Unidos hacia otros mercados, eh, que China es digamos, un país que a mí me preocupa mucho cuando se comparan precios nominales, por ejemplo, cuando ahora le dan un contrato, comparan el costo de traer incluso viviendas desde Chile, desde China para inversiones mineras, me refiero, y se compara el precio de lo que son, no sé, parece una cosa mínima, pero en todo caso una inversión de 1.800 millones de dólares. Espero que Ferrer me corrija si me equivoco. La diferencia de una licitación que se asignó a los chinos, me refiero, comprar las casas en China y armarlas en Argentina, creo que se ahorraban de 1.800 millones de total de la inversión, ¿no? O eran, sí, 1.800 millones, una cosa chica. Es decir, que
eh, digamos, y con un gobierno que está usando la política arancelaria como instrumento antiinflacionario, que está bien, pero en una situación de guerra comercial es más riesgoso. Y además, cuando el tipo de cambio parece apreciado, no porque lo diga yo, lo dice el propio Fondo Monetario. De modo que en esa situación yo creo que eh, es difícil. Yo no diría que las políticas que están tomando son incorrectas, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que el contexto es riesgoso para jugar al laissez-faire, a integrarse a un mundo que tiene saldos comerciales a colocar, particularmente el principal exportador del mundo. Digamos que me preocupa esa parte, sobre todo llegar a después de las elecciones. Y el año que viene es un año muy clave políticamente, ¿no? Si se refería Héctor Torres a una inversión confirmada minera, creo que en el sur del país, multimillonaria, los empresarios locales esperaban contar por lo menos con lo que se llama el derrame, los encadenamientos de esas inversiones para construir ahí la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo esa inversión. Y parece que esa infraestructura necesaria la van a realizar los chinos, un monto mucho menor en comparación al resto de la inversión. Creo que ese caso se refería, no sé si quiere agregar algo Orlando Ferreres a ese caso, pero aprovecho para hacer la última pregunta para ambos. Uno de los temores que tienen muchos en cuanto al modelo Milei es que aún en caso de éxito, lo digo éxito entre comillas, cada uno tendrá diferente opinión sobre qué es el éxito, que la nueva normalidad, el nuevo equilibrio, sea un país desigual, con sectores pujantes, con alto nivel de vida, y otros estancados y con apenas oportunidades. Algo de eso también pasó durante el gobierno de Menem. ¿Usted cree que va hacia allí la Argentina? ¿Hay maneras de evitarlo con una filosofía de gobierno que principalmente dice no intervenir? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo, digamos, con optimismo, pero con dudas, un poco las que dice Torres, si se puede mantener la parte económica cambiando la parte política, pero que haya continuidad en todo lo que es la política fiscal y monetaria del Banco Central, y también que las exportaciones puedan crecer como está calculado ahora, que estamos teniendo un superávit comercial de más de 12.000 millones de dólares, y eso va a seguir en los próximos años. O sea que las perspectivas, según nuestros estudios, son positivas, pero con dudas referidas a la parte política, como dice Torres. Y la última sobre esto mismo, Héctor Torres nos dijo que era moderadamente optimista, pero con el tipo de enfoque que tiene Javier Milei sobre la economía, retirar al Estado, no intervenir, la mejor política industrial es la falta de política industrial, ¿cree que ese nuevo equilibrio, en caso de que todo marche de acuerdo al plan, como dicen los militantes libertarios, va a conducir a un equilibrio deseable, o hay riesgo de que esto no sea así? Bueno, riesgo, por supuesto que hay, ninguna duda, porque muchas cosas en Argentina son, digamos, hay que tenerlas en cuenta. Cuando uno dice, bien, digamos, el superávit fiscal primario, no estoy tan seguro de que haya un superávit fiscal financiero, pero el superávit fiscal primario es muy importante y que es un gran esfuerzo del gobierno y de toda la sociedad. eh, digamos que no asegura que este gobierno vaya a ser reelecto o que vayamos a continuar con el rumbo económico. Yo soy optimista de todas formas porque creo que algo ha cambiado estructuralmente en la Argentina, que es esa conciencia de que las matemáticas no son una cuestión de opinión. O tenés la plata o no tenés la plata. No la podés inventar. Y si la inventás, terminás en un problema como en los que terminamos nosotros. Con lo cual, esto tan elemental, que es decir, no podemos vivir por encima de nuestros medios, me parece que es un cambio estructural, un cambio cultural, como le gusta decirlo al gobierno, que tenemos que valorar. Yo insisto, creo que digamos, hay un riesgo también respecto al riesgo país, que nosotros estamos acumulando deuda con
acreedores privilegiados. Y ese es un tema delicado. Digamos que la plata que te puede dar el Fondo Monetario, los multilaterales, me refiero a los bancos, particularmente la del fondo, con una dosis, determinada dosis, tiene un efecto catalítico sobre los mercados de capital, es decir, le inspira confianza. Pero una sobredosis tiene el efecto opuesto, es un crowding out, porque los que te van a prestar miran tu endeudamiento, si tu endeudamiento está concentrado en acreedores que van a pasar primero por la cola, por la fila me refiero, a cobrar, que son los acreedores privilegiados, entonces yo creo que hay una sobredosis. Yo no diría que estamos en esa situación, yo creo que, insisto, yo soy optimista, pero también con gran moderación. Me preocupa un poco el autismo del gobierno y su forma de dirigirse a la sociedad en vez de armar consensos o buscar justamente la estabilidad o la proyección. Me parece que esta exagerada confrontación como dinámica no me parece que ayude demasiado. Pero bueno, hasta este momento sigo siendo optimista. Para terminar, diría eso. Bien, y con esta última respuesta de Héctor Torres, terminamos por hoy nuestro programa DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Andrés Goldschmidt y agradecemos, como siempre, muchísimo a Héctor Torres, el abogado especialista en temas económicos y fue representante de Argentina en el Fondo Monetario Internacional, en su directorio. Y a Orlando Ferreres, también muchas gracias, es el fundador de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Hasta la próxima, muchísimas gracias.